Cordial saludo, mi nombre es Eduardo Calderón Berú, pertenezco al programa Ingeniería Electrónica. Este video es para hacer la sustentación correspondiente a la práctica 1 del curso Software para Ingeniería. Los ejercicios planteados son los siguientes. En MATLAB desarrollaremos los siguientes ejercicios. Primero, manejo de números enteros. Asigne a una variable el valor de una resistencia en unidades de ohmios y conviértala a unidades de miliohmios y megaohmios. Siguiente. Números reales. Asigne a una variable el valor de la capacidad de almacenamiento de un disco duro y calcule su valor en unidades de bytes y kilobytes. Tercero. Manejo de vectores. Leer el valor de un ángulo en notación decimal y almacenar en un vector de orden 3 el valor de dicho ángulo, pero en notación sexagesimal, primera celda los valores en grados, segunda celda en minutos y tercera celda en segundos. Manejo de matrices. Seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ello realice las siguientes operaciones: suma, resta y multiplicación. Manejo de funciones predefinidas. Consulte 3 funciones predefinidas en MATLAB para el desarrollo matemático y realice un ejemplo con cada una de ellas, donde se evidencie su aplicación. Y por último, realice el siguiente programa. Un programa que genere 3 números aleatorios entre 1 y un límite superior. Esos 3 números debe imprimirlos ordenados de forma ascendente o descendente. Tanto el límite superior como el orden ascendente o descendente los establece el usuario. Pasamos a MATLAB y vamos a explicar los ejercicios. Entonces iniciaremos con el primer ejercicio, manejo de números enteros. Aquí tenemos el siguiente código. Primero tenemos una función dis que nos indica que este es el ejercicio 1. Bueno, seguidamente tenemos la variable resistencia. En ella, con la función input, asignaremos el valor de la resistencia en ohmios que ingresará el usuario. Seguidamente tenemos una variable miliohmios que es igual a la resistencia por 10 a la más 3. Entonces esa es la operación que realizamos para convertir ohmios a miliohmios. Entonces esta variable almacenará esa información. Seguidamente tenemos la variable megaohmios que almacenará el resultado de la operación de la resistencia ingresada por el usuario por 10 a la menos 6, que es el valor en megaohmios. Seguidamente tenemos la función dis que usará el programa para imprimir en pantalla la siguiente información: conversión en miliohmios, e igualmente con la misma función imprimirá la variable miliohmios. Seguidamente tenemos la función dis nuevamente, que indicará al usuario que imprimirá la conversión en megaohmios e igual imprimirá el resultado que hay guardado en la variable megaohmios. Vamos a hacer la prueba. Se ejecuta el programa, manejo de números enteros, ejercicio 1, ingrese el valor de una resistencia en ohmios. El usuario ingresa el valor y el programa calcula, hace la operación e imprime conversión en miliohmios, da el dato, conversión en megaohmios, igual da el dato. El siguiente programa, manejo de números reales. Tenemos el código, la estructura. Iniciamos con la función dis, una pequeña descripción del programa: convertir gigabytes a kilobytes y a bytes. Se crea la variable gb, en ella se almacenará con ayuda de la función input lo que ingrese el usuario.
se le indica al usuario ingrese el tamaño de su disco duro en gigabytes, lo ingresa, ahí se almacenará esa información. Seguidamente tenemos las operaciones que harán la conversión. Tenemos la variable mb que almacenará las megabytes con la siguiente operación: multiplicará la variable gb, lo que hay guardado en ella, por 1024. Seguidamente tenemos la variable kb que almacenará los kbytes. En ella se tomará lo que hay almacenado en la variable mb, que es de la operación anterior, y se multiplicará por 1024. Y seguidamente, por último, tenemos la variable b que guardará la información de la conversión en bytes. Allí tomaremos el resultado de la operación entre la variable kb por 1024 y ese resultado será almacenado en la variable b. Por último, las funciones para mostrar al usuario el resultado de las operaciones. Disp indica que va a mostrar el tamaño en kilobytes. Disp nuevamente imprime la variable kb, que es lo que hay almacenado dentro de ella. Disp nuevamente indica al usuario que va a mostrar el tamaño en bytes e imprime lo que hay almacenado en la variable b. Vamos a ejecutar el programa. Manejo de números reales, convertir gigabytes a kilobytes y bytes. Le pide que ingrese el número del disco duro. Vamos a ingresar 500 gigabytes. El programa se ejecuta, muestra el tamaño en kilobytes, da la información, muestra el tamaño en bytes, igual da la información. Siguiente ejercicio: manejo de vectores. Tenemos la estructura del código, la función disp como primero, damos una descripción del programa. Convierte ángulos decimales a sexagesimales. Creamos la variable ang, en ella se almacenará la información que ingrese el usuario, esto con ayuda de la función input. Le pedimos al usuario que ingrese el valor del ángulo en notación decimal. Ya vamos a hacer las operaciones. Usamos la variable grad, ahí almacenaremos los grados con ayuda de la función float. Esta función va a tomar solo la parte entera de ángulo y la almacenará en la variable grad. Seguidamente en la variable min, aquí almacenaremos los minutos con ayuda de la función float, pero aquí en este caso vamos a restarle la parte entera a ángulos, a lo que ingresó el usuario, y utilizaremos solo la parte decimal y lo multiplicaremos por 60. El resultado de esa operación es lo que el programa guardará en la variable min. Por último tenemos la variable sec, que aquí almacenará los segundos, hará lo mismo que hizo en el renglón anterior, pero con min, con lo que hay en min. Restará la parte entera, tomará la parte decimal y lo multiplicará por 60. Y ese resultado será guardado en la variable c. Por último, se crea la variable a, que es donde se almacenará el vector, y se construirá el vector. Primero se tomarán los grados, después se tomarán los minutos, por último los segundos. Y así el programa, con ayuda de la función disp, va a imprimir la variable a. Vamos a ejecutar el programa. Manejo de vectores, convierte un ángulo decimal a hexagesimal, ingresa el valor del ángulo en notación decimal. El usuario ingresa el valor del ángulo en notación decimal, pongamos 32.345, y el programa hace sus respectivas operaciones e imprime el siguiente vector: 32 grados, 20 minutos, 43 segundos. El siguiente ejercicio: manejo de matrices. El programa, con la función disp, como primero tenemos la función disp. En esta imprimimos la descripción: operaciones con matrices de orden 4×4,
se crea la variable A, en ella se almacenará la primera matriz, y la variable B, que almacenará la segunda matriz. Seguidamente tenemos una función dis que le indicará al usuario la matriz A es, e igualmente con la función dis imprimirá lo que hay almacenado en esta matriz, que mostrará esta matriz que está en la variable A. Igualmente la función dis indicará que va a mostrar la matriz B, y con la misma mostrará la matriz B, imprimirá en pantalla la matriz B. Seguidamente hay una condicional, la variable CONE, cont. En ella se almacenará con ayuda de la función input la decisión del usuario de la operación que desea realizar. Ahí se pide que para suma ingrese 1, para resta ingrese 2 y para multiplicación ingrese 3. Tenemos la estructura switch case, que va a ayudar al programa a decidir o a seguir los pasos que el usuario haya elegido. Con ayuda de la variable con se tomará la decisión. Para el caso 1, si el usuario ingresa 1 correspondiente a suma, el programa usará la función dis para indicarle al usuario que hará la suma. Igual con la función dis imprimirá el resultado de la suma entre las matrices A y B. En el caso de que el usuario ingrese 2, pues se tomará el caso 2. El programa con la función dis imprimirá la resta de la matriz A menos B es. Igual con la misma función imprimirá el resultado entre la resta de las dos matrices. Para el último caso 3, el usuario ingresa 3 correspondiente a multiplicación. El programa va a imprimir la multiplicación de la matriz A y B es, imprimirá el resultado de esa multiplicación. Y así finalizará el programa. Bueno, vamos a realizar la ejecución del mismo. Imprime en pantalla, indica manejo de matrices, operaciones con matrices de orden 4×4. La matriz es A es y muestra la matriz B es, muestra la matriz. Nos pregunta qué operación desea realizar: suma, ingresar 1, resta 2, multiplicación 3. Como usuario ingresamos por ejemplo 2 y hará la respectiva resta. La resta de las matrices A menos B y muestra la operación realizada. En caso de que quiera ingresar suma, pues únicamente ingresa 1 y se hace la suma de la matriz. Igualmente para la resta, ejecuta el programa. Para la multiplicación se ejecuta el programa, se indica 3 para multiplicar y se hace la respectiva multiplicación. Y ahí ha finalizado la explicación de este ejercicio. Vamos con el siguiente. ¿Qué son las funciones predeterminadas? Como primera función elegí la función apps x. Esta x se toma como el valor que se ingrese a la variable. Esta función ayuda a calcular el valor absoluto del número complejo. Pues se creó este pequeño programa. X sería la variable, en ella se almacenará el valor del dato que se ingrese vía teclado y se imprimirá con la función dis el resultado de ese valor que se dé la operación. Vamos a ejecutar. Nos pide ingrese el valor del número complejo, colocamos por ejemplo -5 y efectivamente nos muestra el valor 5. La siguiente función que se eligió fue LCM. Aquí entre paréntesis pues se colocarían las dos variables o los dos números que se vayan a trabajar para calcular el mínimo común múltiplo. En el programa que se creó pues se toma la variable m,
se almacenará el primer valor que se ingrese. La variable c igual con input se almacenará el valor del segundo número. En la variable x se almacenará el resultado de la operación y se imprimirá en pantalla. Lo ejecutamos, nos pide el primer valor, colocamos 10 por ejemplo, el segundo coloquemos 20 y se calcula el mínimo común múltiplo entre 10 y 20 es 20. El siguiente programa, la siguiente función es SQRT, que calcula la raíz cuadrada del número. Igual, x corresponde a la variable o al número al que se vaya a calcular la raíz cuadrada. Se toma la variable, en ella se almacena con la función input y se imprime en pantalla lo almacenado en esa con la operación de la raíz cuadrada. Vamos a hacer la prueba, colocamos 20 y nos calcula la raíz cuadrada de 20, que es 4.47. El siguiente y último ejercicio: el programa que genera números aleatorios y los ordena según la decisión del usuario. Como primer parte del programa tenemos la función dis. En ella indica que hace el programa, genera 3 números aleatorios y los ordena. Se crea la variable limit que almacenará el límite que ingrese el usuario. Con ayuda de la función input le solicita al usuario que ingrese el valor del límite superior. Seguidamente se crea la variable num. En ella se generarán los 3 números aleatorios usando la función rand y se coloca de la siguiente manera: límite más la diferencia entre 1, que será el número del límite inferior, y el límite superior, que es el que lo decide el usuario, y se generará 3 números aleatorios en un solo vector. Se crea la variable opt. En ella se almacenará la decisión del usuario sobre si imprimir los números que generó de manera ascendente o descendente. Tenemos una condicional, la condicional if, que con ayuda de la variable opt decidirá el rumbo del programa. Entonces, si el usuario en opt decide que quiere que sus números se ordenen de forma ascendente, ingresará 1. En ese caso opt será igual a 1. Se crea la variable a, que con la función sort ordenará los números de forma ascendente. Entonces sort num, que son los números que generamos en esa variable, y se imprimirá en pantalla indicando al usuario sus números generados son nuevamente la función dis, e imprimirá lo almacenado en la variable a. Si el usuario elige la opción 2, entonces el if opt igual a 2, se crea la variable d, que almacenará num con la función sort, que organizará estos números de forma descendente, y con la función dis indicará al usuario los números generados son igualmente dis, y mostrará lo almacenado en la variable d. En el caso que el usuario coloque una opción incorrecta, tenemos un else, que imprimirá en pantalla valor incorrecto y finalizará el programa. Vamos a realizar la ejecución. Programa números aleatorios, genera 3 números aleatorios, le pide ingrese el número superior, ingresamos un 100, nos pide si queremos ordenar los números de forma ascendente o descendente, coloquemos que lo queremos descendente, y ahí nos muestra ya los números generados. Los números generados son 20, 10, 6. Vamos a hacer otra prueba con la opción primera, el límite 100, ordena, entonces queremos ascendente y nos muestra ascendente
3, 68, 76, sin sobrepasar el límite ni inferior ni superior. Ahora probemos la última opción. En caso de que el usuario se equivoque, ingresar el límite como lo queremos. Digamos que por error puse 4 y el programa indicará que el valor ingresado es incorrecto. Y así finaliza nuestra explicación de la actividad. Muchas gracias por su atención.